Bienvenidos a Estudio 7. Daniel 2:16 dice, y Daniel entró y pidió al rey que le concediera tiempo, que él daría al rey la interpretación. A partir de este verso, por así decirlo, Daniel toma la batuta en la narración. Las dos acciones con las que inicia su participación en esta escena así lo demuestran. El primer verbo, traducido aquí como entrar, usado 14 veces en el libro, también significa ir o venir, y solo es usado en este capítulo cuando se habla de Daniel. De hecho, esta es su primera mención, algo que reafirma lo que dije anteriormente. A partir de este momento Daniel toma la batuta, no solo reacciona, también se moviliza. Ocurre algo similar en el caso del verbo pedir o buscar, la otra acción adjudicada aquí a Daniel. Aunque en este caso no se trata de la primera, sino de la segunda mención de este verbo en el capítulo, a partir de este momento, al igual que el verbo anterior, esta acción es usada en el capítulo 2 solo cuando se habla de Daniel. Cabe mencionar que, en el texto arameo, hasta aquí llega la primera parte o cláusula del verso 16. Eso implica que, de acuerdo a la puntuación masorética, hay una idea completa en esta descripción del actuar del profeta. Entonces Daniel entró y pidió al rey. ¿Puedes notarlo? Concentrarnos específicamente en estas 7 palabras nos permite apreciar mejor el peso de esta declaración y lo que está detrás de ella. Estas 7 palabras nos muestran el arrojo de un sentenciado a muerte que, sin vacilar, se dirige prestamente hasta la misma presencia del gobernante más poderoso de aquel entonces, algo que de entrada no estaba permitido. Pero no solo se atreve a arriesgar su vida al presentarse de esa forma ante el monarca, al llegar osa pedirle algo que está en contra de la voluntad explícitamente ordenada por dicho rey. Sin duda, Daniel hace su parte, pero es Dios quien está actuando en Daniel y a través de él, y en efecto, Dios está al control. Algunos de los que, debido a sus presuposiciones, no toman el texto bíblico íntegramente, buscan la forma de explicar estos acontecimientos solo como la conveniente y casi exagerada versión del autor. Aceptar que todo esto pasa tan rápido, tan fácil y tan favorablemente para Daniel, no les resulta verosímil. Por nuestra parte, quienes creemos que el texto debe tomarse como está, no negamos el hecho de que ciertamente pudo haber omitido detalles en su narración. Pero, al hacerlo, su intención no es modificar a conveniencia el relato, sino pasar rápidamente al factor que conducirá al desenlace de esta trama, a saber, la intervención divina. Avancemos. Lo que Daniel solicita específicamente al rey es tiempo. La palabra tiempo seguramente es más conocida por su mención en Daniel 7:25, cuando se señala el intento del cuerpo pequeño por cambiar los tiempos y la ley. La palabra tiempo aparece 2 veces en este capítulo, siendo su segunda mención, verso 21, algo digno de destacar. En palabras de Daniel, solo Dios es quien muda los tiempos y las edades, y quien quita y pone reyes. De esta forma, el autor nuevamente levanta el telón y nos muestra que, aunque aparentemente Nabucodonosor es quien tiene el control de lo que sucederá, la realidad es diferente. Alguien superior a él es quien le ha permitido ocupar el trono y quien también le ha concedido la autoridad de dar a Daniel el tiempo solicitado. De hecho, el verbo dar solo será usado 3 veces más en la sección aramea, todas en el capítulo 4, y siempre teniendo a Dios como sujeto. Dicho sea de paso, la relación entre Dios y el verbo dar es notoria desde el capítulo 1. Recordarlo nos permite concluir entonces que, efectivamente, es Dios quien impedirá las ejecuciones ordenadas por el rey y quien, en realidad, dará el tiempo a Daniel. Pero, también es Dios quien decidirá cuándo quitará la autoridad a Nabucodonosor y se la dará a otro monarca, incluso a otro imperio, tal como Daniel nos lo adelanta precisamente al final del capítulo 1. Tras su petición, Daniel se compromete a algo muy arriesgado. Promete que él le hará saber, el verbo es el causativo de declarar o explicar, la interpretación. Interpretación que evidentemente es la misma que el rey ha solicitado desde el verso 4, en donde, la palabra interpretación y el verbo declarar, aparecen por primera vez. Mientras que el compromiso hecho por Gíñida aumenta obviamente la tensión en el relato, sus palabras también representan una especie de alivio para los que conocemos el resto del mismo. Por un lado, quienes oyen este relato por primera vez, se alarman al saber que Daniel está arriesgando y comprometiendo tanto y, por lo mismo, se preguntan si el profeta saldrá bien librado de todo esto. Por el otro lado, para quienes ya hemos leído lo que está antes y después del verso 16, la experiencia ciertamente es diferente, por fin alguien podrá darle al rey lo que tanto ha estado solicitando. En este último caso, el interés ya no está en si el joven profeta podrá dar la interpretación al rey, sino en cómo es que lo hará. La forma en la que Daniel, bajo la inspiración divina, maneja estos matices, le da cohesión a su narración e incrementa nuestro interés en ella.
Para concluir, el mensaje en 7 palabras de esta ocasión es el siguiente. Dios capacita y espera que actuemos valientemente. Que cada vez que esto sea necesario para que los planes divinos se cumplan, tú y yo también podamos experimentarlo.